Buenas tardes. Buenas tardes. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es motivo de gran satisfacción darles la bienvenida a la presentación del libro Código Modelo de Procesos Colectivos, una visión iberoamericana, que es coordinado por los doctores Eduardo Ferrer MacGregor, investigador de este instituto, y el doctor Antonio Gili, y aparece como una coedición de la editorial Porrúa y este instituto. Para la presentación nos acompañan aquí en la mesa de honor varios distinguidos colegas, especialistas en estos temas, y sin mucho trámite quisiera yo dar inicio a las presentaciones. Vamos a pedirle al senador Jesús Murillo Caram, que es el primero en intervenir. Me ha explicado él que tiene un compromiso muy importante en un rato. Y bueno, ya le debemos agradecerle que se haya tomado su tiempo para estar aquí con nosotros y no le impediremos cumplir con sus deberes hacia la República. El senador Murillo realmente no requiere presentación. Como ustedes saben, es actualmente senador de la República, secretario general del Partido Revolucionario Institucional. Es un jurista muy reconocido, con mucha experiencia en el servicio público, y en el caso concreto del tema del libro que se presenta, el senador Murillo ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 17 constitucional que justamente se refiere a las acciones colectivas y que aparece como anexo en el libro, de manera que pues con este antecedente yo le pediría al senador que si quiere por favor hacer sus comentarios. Muy bueno, muchas gracias. A mí me place muchísimo ver que en el país empezamos a tocar estos temas de tercera generación en el derecho. Son temas que en países de una enorme civilización y cultura, porque creo que hay que dejar claro que tienen que tenerse las dos cosas, se manejan con mucha facilidad y con una gran flexibilidad, pero que los nuestros, por la propia idiosincrasia y el nivel histórico, nos cuesta mucho más trabajo. Este esfuerzo de buscar homogeneizar, de buscar empatar en las condiciones históricas de nuestro continente un código modelo, para mí es verdaderamente importante e interesante. Primero porque es modelo. Tuvieron la inteligencia para no pensar en un modelo de código tipo, perdón, en un código tipo, o en un código único, o en un código de esa naturaleza. Es importante que sea modelo porque, como lo señala Alberto Benítez, no Humberto, en el propio libro, la conformación jurídica de los países latinoamericanos es distinta, es enormemente distinta. Y lo que en un país significa un término, en el otro puede significar otra cosa. Simplemente el problema de la competencia del código, que es en donde toca este tema, es difícil definirlo en un sistema federal como el nuestro. Está pensado para un sistema distinto, un sistema central, y los términos que utiliza, bueno, nos causarían un serio problema a nosotros entenderlos. Me da mucho gusto por eso entonces que sea un código modelo, porque eso ya nos permite encontrar en él todas las perspectivas y posibilidades de adaptación a las condiciones sociales de cada país. En el nuestro me parece oportunísimo. Yo creo que uno de los problemas más graves que tiene el país es el rompimiento del pacto. Hablamos de debilidad del Estado de Derecho. Yo la atribuyo al rompimiento del pacto. Yo creo que los ciudadanos de este país cada día nos alejamos más de los principios o de los valores que nos llevaron a pactar una constitución de la que se llevaron todas las demás leyes. Creo que hemos venido remendando nuestra constitución, metiéndole de todo, a grado tal que se nos hace más fácil hoy, y las pruebas son fáciles de ver, modificar la Constitución que adecuar o modificar leyes. Y esto habla no de una mala Constitución, sino de una Constitución que requiere reajustarse a las nuevas condiciones del pacto social. Es evidente la transformación
de México, es clara la transformación de México, y es clara la velocidad de la transformación, sobre todo en los últimos años. Y hemos venido tratando de adecuar el marco jurídico a esa transformación, en algunos casos con fortuna y en otros agudizando crisis. Creo, en consecuencia, que este tipo de planteamientos que tienen que tener un sustento constitucional, porque hoy además hemos hecho también toda una construcción jurídica que si no tiene base constitucional prácticamente ya no tiene sustento en el país. Esto nos obliga a llevar a la Constitución todo. Y entonces tendremos que darle un sustento constitucional a la creación de los procesos colectivos en México. Pero que a partir de esto nos va a permitir establecer toda una ley que lo que busca en el fondo y en el centro es reconciliar a la ciudadanía con sus instituciones judiciales, darle una opción distinta, darle un canal y un cauce a un planteamiento que es de este siglo, fundamentalmente de este siglo, que puede tener antecedentes muy viejos, pero que es un problema que fundamentalmente se identifica en este siglo, y hablo del 21, no del 20, a un problema que tiene que tener un cauce institucional, si queremos encontrar salidas de justicia, de equidad, de equilibrio en cauces institucionales. Las acciones colectivas son la forma de restablecer derechos que cada día son más claros y cada día son más comunes en la sociedad mexicana, en todo el mundo. Estamos hablando de la nuestra. Y el esfuerzo de empezar a crear, decía yo en alguna ocasión anterior, nos da una ventaja. Si bien es cierto que fuimos de los primeros países, sobre todo en Latinoamérica, que plantearon procedimientos para defensa del consumidor, también es cierto que fuimos los que más rezagados nos quedamos. Fuimos los pioneros en plantear el tema y después nos quedamos ahí. Bueno, pero el hecho de que nos hayan rebasado se nos convierte en una ventaja. Hoy podemos ver qué resultó bien y qué resultó mal en los países donde se han aplicado distintas formas de procedimientos, fundamentalmente en cuanto a acciones colectivas, y en algunos otros muchos casos, incluso de la definición propia de las acciones colectivas. Es decir, también difiere mucho lo que es una acción colectiva en un país y en otro. Como todo derecho que van haciendo, y este es uno de ellos, va a ir ajustándose hasta encontrar sus límites adecuados. Me preocupa muchísimo menos la definición específica de si son derechos difusos o si son, no me acuerdo una de las 30 o 40 formas que se señalan en los diversos códigos latinos. Me preocupa mucho menos, eso tendrá que irse ajustando y tendrá que irse ajustando de acuerdo a las necesidades propias de la sociedad. Por eso es tan importante y precisamente por ello es que festejo este libro. Porque nos va empezando a propiciar una concordancia, un entendimiento común de lo que significa la acción colectiva. Cuando voy a foros, no como este, desde luego, en donde me dicen, ¿y eso qué es? De veras me cuesta mucho trabajo explicarlo. En una ocasión llegué al extremo de regalar una película, la de Eric Brockovich, si no me equivoco, para que primero leyeran la película y luego ya nos sentábamos a platicar de acciones colectivas. Porque es muy difícil, incluso entre foros de abogados. Es un tema que espanta a algunos, que alienta a otros, y que nosotros debemos tener mucho cuidado en enmarcarlo, sobre todo porque están naciendo, y con todo lo que nace tiene que ser muy cuidado, de tener muy bien que sean pañales adecuados y tal como buenos que le pongamos a la ley, para que no se nos roce antes de tiempo y lo echemos a perder. Es bien importante que saquemos un sistema de acciones colectivas que sea creíble, que sea confiable, que no genere desde su entrada un planteamiento de impugnación, que sea justo, que permita la defensa del consumidor y que no afecte por ello también a la posibilidad de mantener el empleo. Todo esto tenemos que lograr. Y para ello, para lograrlo, hemos tenido la fortuna en la Cámara de Senadores de tener la asesoría de los dos coordinadores del libro y de varios expertos en el tema más. Están sentados en esta mesa algunos, concretamente el licenciado Benítez, y de gentes que han participado y que tienen interés claro en el tema, tanto asociaciones de consumidores como representantes de empresas, o las propias empresas, o las cámaras de empresarios. Le hemos dado todo el tiempo
hemos tenido toda la paciencia, hemos llegado incluso a pleitos bastante interesantes y en algunos casos hasta se estaban poniendo mejor. Precisamente para poder desahogar el tema con toda la claridad del mundo. Y a fin de cuentas yo creo que con las pocas divergencias que hay, de fondo pero pocas, hemos podido ya establecer un gran marco, en el que yo creo que ya prácticamente tendríamos un acuerdo, y creo que no digo mentiras si lo afirmo, sobre lo que implicaría la reforma constitucional. Teniendo un acuerdo entre asociaciones de consumidores, asociaciones de empresarios, academia y legisladores, yo creo que prácticamente en muy poco tiempo podríamos tener la reforma constitucional terminada. Y después vendría la parte más difícil, la que necesitará también otro procedimiento similar de paciencia, de aguante, de pleito, de amarre, de equilibrio y de apapacho. La construcción de la ley secundaria. Nada nos va a ser más útil, nada nos va a ser más importante, nada nos va a ayudar más que este tipo de literatura y fundamentalmente que este libro, en donde en un código pequeño se pueden anexar una cantidad impresionante de opiniones que prácticamente me dieron un repaso otra vez por todo el curso, o por todos los cursos de derecho que tuve que tener para que me dieran mi título, y que lo refrescan a uno en el planteamiento jurídico como base fundamental de la armonía social, como única posibilidad de cualquier sistema de gobierno, como única posibilidad justa de cualquier sistema de gobierno. En esa tesitura no quise perder la oportunidad, aunque fuera con toda la prisa del mundo, porque tenemos que sacar las leyes de seguridad en un ratito. No quise perder la oportunidad de estar aquí para venir a decirles, primero, al instituto, qué bueno que estemos trabajando. Hay muchas partes en el país donde esto hace falta. Segundo, a los académicos, qué bueno que tengan compromiso, que tengan ese fundamental compromiso con el país. Y tercero, los autores, muchas gracias, porque nos dan una manota en lo que vamos a tener que establecer para el futuro del país. Yo quisiera quedarme un poquito más, oírlos, pero me apena muchísimo, pero realmente de veras es importante, no puedo dejar de estar en la reunión, así que les dejo mi más profunda felicitación, mi más profunda gratitud y mi compromiso de sacar esto en la mejor forma posible. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias al senador Murillo Caram. Entendemos la urgencia de su compromiso y le agradecemos de veras en el alma que haya estado con nosotros y nos sentimos muy alentados a seguir trabajando. Gracias. Bien, después de escuchar las palabras del senador Murillo Caram, vamos a continuar con la presentación y yo le daría la palabra al maestro Alberto Benítez, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en Derecho por la Universidad de Yale. Actualmente es profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es miembro de la Comisión de Redacción del Proyecto de Reforma Constitucional y Legal sobre Acciones Colectivas, que se está trabajando en el Senado de la República, y es también uno de los autores de los comentarios del libro que estamos presentando. Maestro Benítez, por favor. Bien, buenas tardes. En primera instancia me gustaría felicitar a Eduardo Ferrer y a Antonio Gili por esta labor que han realizado, no solo en este libro, sino desde hace varios años, por tratar de crear una realidad iberoamericana distinta, una realidad iberoamericana mucho más justa. Y en esta labor han participado en varios trabajos, y el último de ellos es el libro que estamos presentando el día de hoy. Eduardo y Antonio, o Gidi como le gusta que le llamen, son de esos hombres imprescindibles, porque luchan toda la vida, que se refería Bertolt Brecht en una de sus frases célebres. En segunda instancia, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Héctor Fierro, por la invitación a participar el día de hoy. Es uno de los foros más importantes de este país y me siento honrado en haber sido invitado.
dado que, como ha comentado el doctor Fix, he sido colaborador en este trabajo, no voy a hablar de mi propio trabajo, sería bastante presuntuoso y poco imparcial. Por ello trataré de dar una visión más genérica sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, que son las acciones colectivas y los procesos colectivos. Como bien sabemos todos, la realidad siempre va un paso adelante del derecho, digamos. Por ello es primordial de los actores relevantes, los actores públicos y privados relevantes, el desentrañar las necesidades de una sociedad cuando las tiene enfrente y a partir de ahí lograr las reformas jurídicas necesarias que permitan a la sociedad en particular alcanzar esos valores considerados como fundamentales en un momento histórico determinado. En el caso de México, hemos establecido en un proceso inacabado y en constante movimiento derechos de primera, segunda, tercera generación, a pesar de que esa clasificación tampoco es de mi agrado, y ha incorporado de una u otra forma derechos en su dimensión colectiva, los llamados derechos sociales, también los colectivos. Sin embargo, en muchos de estos casos no ha establecido los mecanismos procesales adecuados para poder defenderlos de forma eficaz. Ello ha ido generando asimetrías perniciosas en las relaciones jurídicas que implican este tipo de derechos y ha generado incentivos perversos en muchos de los casos para violentarlos ante la ausencia de medidas eficaces por parte de los violados, digamos, para poder defenderse de forma ágil, sencilla y eficaz en tribunales. Ello ha ido generando, además, digamos, un sentimiento de que el sistema jurídico y el régimen en general es incapaz de procesar de forma adecuada los conflictos sociales, con la consecuente pérdida de legitimidad que va teniendo el régimen de forma sucesiva. Una de las instituciones que permite proteger estos derechos colectivos sociales de forma eficaz son las denominadas acciones y procesos colectivos. Nuestro sistema procesal y en general jurídico nació o surgió con la visión individualista de la que partieron todos los sistemas jurídicos del mundo prácticamente. En este tipo esa visión de la que partió la visión liberal individualista privilegiaba o privilegia la actuación individual por sobre la colectiva. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que la complejidad de las relaciones sociales en la actualidad hace imposible que esta visión permita una defensa adecuada de los derechos con que cuentan las personas en la sociedad y por tanto es necesario modificar, no es dejarla atrás, sino simplemente reenfocarla para poder reflejar y poder solventar las controversias que se presentan en una sociedad mucho más compleja como que es la que tenemos el día de hoy. En otros sistemas jurídicos estas necesidades, este reenfoque ya ha sido advertido y se han creado instituciones como las acciones y los procesos colectivos que permiten mediante esta agrupación de intereses, en general de intereses, una defensa mucho más vigorosa y efectiva de los derechos de las personas en su dimensión individual y en su dimensión colectiva. La protección en países como Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, España, obviamente, por mencionar algunos países, ha probado ser mucho más eficaz cuando reconoce la posibilidad de la dimensión colectiva en la protección de derechos. La protección de derechos a través de los procesos de acciones colectivas tiene implicaciones de suma importancia y relevantes en materias como el acceso a la justicia y también coadyuvan de forma determinante hacia la verdadera justiciabilidad de los derechos, donde todo aquel que tenga un derecho tenga en cuenta una forma sencilla, ágil y eficaz de poder defenderlo de forma adecuada. Con ello, definitivamente se coadyuva también para el fortalecimiento de ese camino pedregoso en el que nos encontramos inmersos hoy hacia un verdadero Estado de Derecho. Los procedimientos colectivos no son otra cosa que medios procesales para la protección de los derechos denominados difusos, colectivos en sentido estricto e individuales de incidencia colectiva. Aunque hay una confusión terminológica, digamos, alrededor de estos derechos que se defienden a través de los procesos colectivos,
pero existe también la posibilidad de extraer la funcionalidad esencial, y si lo hacemos nos daremos cuenta que de una u otra forma los sistemas jurídicos buscan proteger los mismos derechos en última instancia. Los derechos difusos y colectivos son aquellos transindividuales de naturaleza indivisible que pertenecen a una colectividad indeterminada en el caso de los derechos difusos o determinada en el caso de los derechos colectivos, cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho comunes. Por su parte, los derechos individuales de incidencia colectiva son aquellos de naturaleza individual y divisible, y que por circunstancias de derecho comunes permiten su litigio de forma colectiva. Esa es la gran gama, digamos. Voy a poner 3 ejemplos muy sencillos que nos permiten ilustrar. Un derecho difuso, por ejemplo, es el derecho que tenemos a que no transmitan publicidad engañosa en medios de difusión masivo, la televisión, por ejemplo, o la radio. Un derecho colectivo sería el derecho que tenemos como miembros del sistema bancario a que una determinada institución bancaria no nos cobre una comisión indebida, y para detener esa práctica, obviamente, y en el caso de la publicidad también para detener esa práctica. Y los individuales de incidencia colectiva, creo que un ejemplo actual nos será mucho más relevante para analizar el concepto de derecho individual de incidencia colectiva, y es el que tenemos encima ahora con NeoSkin. Este derecho es un derecho individual de incidencia colectiva porque son derechos individuales que tenemos todos, bueno, que tienen los que, digamos, contrataron los servicios de NeoSkin, y no sé cuánto cuesta la depilación, pero suponiendo que cuesta 5 o 10 mil pesos, pues muy pocas personas por 5 o 10 mil pesos van a meterse en el embrollo que implica un litigio para recuperar digamos, el daño, lograr la indemnización del daño que se le ha causado a estas personas de forma individual. Pero si juntamos a todas las pretensiones individuales en una sola acción con un representante adecuado, digamos, por un lado se logra la indemnización de las personas, la justiciabilidad del derecho que tenemos, y además se logra que las prácticas de las empresas, que en este caso digamos que son una minoría, empresas que han violentado los derechos, en el particular tema de los consumidores, pues lo piensan 2 veces la siguiente ocasión. Este es, digamos, un ejemplo muy sencillo de cómo podría funcionar una acción colectiva. Con este escenario, digamos, de lo que estamos platicando, surgió el interés a partir de un par de congresos que se organizaron en el ITAM, de comenzar a retomar el tema. Digamos, es un tema que ya se había comenzado a explorar por parte del doctor Lucio Cabrera, quien le dedican este libro, por parte del doctor José Ovalle, y por Eduardo y Antonio Giri. Sin embargo, nos habíamos quedado un poco estancados. Surge de la sociedad civil el interés de comenzar a estudiar esta posibilidad nuevamente, y ha tomado un poco un segundo aire, digamos, en nuestro país. Se ha comenzado a discutir, algunos académicos hemos participado dándole forma a ese interés que viene de los actores sociales para proteger de forma adecuada los derechos que tenemos todos en nuestras diversas facetas. A partir de ahí el senador Murillo retoma ese trabajo, ese interés, y se presenta la iniciativa de reforma constitucional de la que ya nos ha hablado, que incluye una modificación al párrafo octavo, o más bien la inclusión del párrafo octavo dentro del artículo 17 constitucional. Esta reforma es un mandato del legislador secundario para que prevea la existencia de mecanismos de protección y defensa de derechos colectivos, mecanismos ágiles, sencillos, eficaces, que coadyuvarían, digamos, en la tutela de derechos en materias como medio ambiente, equilibrio ecológico, competencia económica, obviamente derechos de los consumidores, usuarios de servicios financieros, protección de usos de espacios públicos, prestación de servicios públicos, y una gran gama de derechos. Digamos, las acciones colectivas cruzan transversalmente al sistema jurídico y permiten una adecuada defensa de estos llamados derechos colectivos genéricamente cuando se configuran dentro del sistema jurídico actual. Simplemente para terminar, me gustaría mencionar dos puntos importantes. La iniciativa, el propósito del senador Murillo y del grupo que hemos colaborado en la elaboración de esta iniciativa y que hemos estado trabajando junto con el grupo de trabajo plural en el Senado de la República para alcanzar una ley secundaria
la mejor ley secundaria posible, digamos. Ninguno de nosotros ha tenido el propósito de sancionar o castigar a nadie. De repente se ha buscado satanizar un poco a esta figura. Esta iniciativa en ningún sentido quiere castigar a nadie, simplemente busca reencontrar el equilibrio de ciertas relaciones jurídicas que al día de hoy se encuentran completamente fuera de balance y en una situación de completa asimetría. Y para concluir, nada más mencionaría que el movimiento de las acciones colectivas, y así lo ha probado la experiencia comparada, es una evolución inexorable de los sistemas jurídicos. No me queda duda que si no es hoy, será en 1, en 2 o 3 años, pero el movimiento en última instancia tendrá que triunfar, por llamarlo de una forma. Digamos, la justicia de repente dicen que es ciega, no ve bien, pero siempre acaba enfocando adecuadamente. Hay un buen momento el día de hoy para poder trabajar este tema. Hay un grupo plural. El senador ha estado en la mejor disposición de escuchar a todos los interesados. Como les comentó, formó un grupo plural de trabajo en el Senado de la República que incluía al empresariado, a la academia, a la sociedad civil, a legisladores, expertos en diversas materias. Creo que es un buen momento ahora que podemos reflexionar con calma sobre el modelo que queremos de acciones colectivas en México y no esperar que las coyunturas nos tomen del cuello en un futuro y que puedan reproducirse ciertos vicios, algunos que se han presentado en algunas otras jurisdicciones. Creo que es importante en este momento hacer énfasis en que es necesario apoyar a los legisladores que están trabajando el tema. En no pocos casos ha habido algún tipo de presión sobre ellos y es importante rodearlos, digamos, y hacerlos fuertes, hacerlos sentir que la sociedad civil está interesada en el tema, que no somos apáticos y que estamos interesados en la mejor defensa de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Benítez, por sus comentarios. Cedo ahora la palabra al doctor Jaime Cárdenas Gracia, a quien realmente no hay necesidad de presentar, simplemente recordaré que ha ocupado muy importantes cargos públicos como el de consejero electoral del IFE y que es profesor de la Facultad de Derecho, de su División de Estudios de Posgrado e investigador de este instituto desde hace mucho tiempo, donde creo que se ha destacado por ser alguien que tiene la curiosidad de explorar nuevos temas. Me imagino que de las acciones colectivas también le causa algún interés, exactamente, algo más que interés colectivo, ¿verdad? Y pues nos disponemos a escuchar sus comentarios. Jaime, por favor. Gracias. Yo estoy muy contento, primero agradecerle al señor director de este instituto, al doctor Fixfierro, a los autores del libro, sobre todo a Eduardo Ferrer MacGregor, que él fue el que me invitó a estar con ustedes. Como ustedes ven, en esta mesa, salvo el senador, que es un político interesado en el tema, los demás miembros de la mesa son procesalistas, ¿no? Y yo no soy un procesalista. Y sin embargo, cuando Eduardo Ferrer, que participara en la presentación de este libro, me causó mucho entusiasmo. Porque creo que las acciones colectivas no es un tema solamente de derecho procesal, es un tema constitucional muy importante y un tema que tiene que ver con el Estado de Derecho y con la democracia, con el tipo de Estado de Derecho que queremos y con las formas de democracia a las que aspiramos. Entonces, más allá del tema procesal, que en sí es muy interesante, hay que decir que Eduardo Ferrer y Antonio Guidi, Ovalle Favela, que está también aquí en esta mesa, tienen trabajando, Alberto Benítez, en estos temas desde hace muchos años. Los que pudieron ver el libro, por lo menos la parte introductoria, dicen que este es el libro rojo, porque antes hubo, no solamente por el color, sino porque antes participaron en un libro verde, y creo que la causa de estos libros, el verde y el rojo, es un libro azul, ¿no? Es un trabajo que tienen realizando desde hace muchos años. Ya explicaba aquí Alberto Benítez y el senador Murillo Caram cómo las acciones colectivas intentan proteger ciertos derechos. En este libro, en la parte final,
hay unos anexos. Un anexo es el modelo de código iberoamericano de acciones colectivas, pero también hay una propuesta, como se dijo aquí, de reforma al artículo 17 de la Constitución para establecer la protección de intereses difusos, derechos colectivos y derechos individuales, transindividuales y divisibles. Y también hay una propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para contemplar el procedimiento de ejercicio de estas acciones para proteger derechos colectivos, difusos y derechos individuales homogéneos. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema tiene que ver con la ausencia en nuestro país de mecanismos jurisdiccionales adecuados para proteger los derechos sociales o derechos de la tercera, tanto de la segunda generación. Esto no lo dice mucho el libro, pero yo creo que las acciones colectivas no solamente pueden proteger derechos de la tercera generación de solidaridad, sino principalmente derechos sociales, culturales, económicos, derechos de la tercera generación o de los derechos de la cuarta generación, como el derecho a la paz, al desarrollo. ¿Por qué tiene que ver con todo esto, con todos estos derechos fundamentales? Tiene que ver porque en nuestro país el sistema jurisdiccional, sobre todo los mecanismos de defensa de la Constitución, el más importante, el juicio de amparo, han sido diseñados para proteger derechos individuales, derechos de la primera generación, derechos civiles y políticos, pero no ha sido diseñado el juicio de amparo, o no fue diseñado así en el siglo XIX ni en el siglo XX, para que por la vía del amparo se pudiesen proteger derechos sociales, derechos colectivos, derechos o intereses difusos. Entonces, nuestro sistema jurídico de carácter jurisdiccional tiene un diseño individualista, un diseño propio del siglo XIX. Y esto trata, esta propuesta que nos están haciendo aquí, tanto los académicos como los políticos, intenta superar esta visión individualista del acceso a la justicia por una visión de acceso a la justicia que combine la protección individual de derechos con la protección social o colectiva de otros derechos. Y esto me parece que es un paso hacia adelante, es darle al Estado de Derecho mexicano una ventaja cualitativa. Creo que las acciones colectivas tienen que ver, decía yo al principio, con el Estado de Derecho que queremos. Hace tiempo, a mí me gusta mucho imaginar, como sabe Héctor y algunos otros que están en la mesa, cómo podría ser mejor nuestro país, y creo que eso es un ejercicio intelectual que es posible y que es además positivo. Es positivo porque nos permite imaginar que la realidad puede ser diferente. Y entonces, pensando en cómo podría ser el Estado de Derecho en México, qué elementos contendría, pues seguramente en elementos que ustedes han pensado en alguna ocasión. Yo considero que el Estado de Derecho que necesitamos en México es un Estado de Derecho que tenga algunos de los 7 elementos que voy a mencionar, y ustedes verán que estos 7 elementos todos tienen algún vínculo con la protección de derechos colectivos o intereses difusos. Necesitamos un Estado de Derecho que contenga un generoso catálogo, pero no solo, de derechos fundamentales de la primera generación, de la segunda, de la tercera, etcétera, pero sobre todo mecanismos jurídicos, vías institucionales que hagan exigibles estos derechos. En México, los derechos de la segunda generación, los llamados derechos sociales, económicos y culturales, o derechos de las siguientes generaciones, como decía hace un momento, no están protegidos igualmente que los derechos de la primera generación. El juicio de amparo no llega a proteger estos derechos. Y aunque existen como antecedente jurídico en México algunos mecanismos que tutelan derechos colectivos, como el que mencionaba el senador Murillo Karam, para proteger derechos de los consumidores, esto no es suficiente. Necesitamos más mecanismos procesales, más mecanismos jurisdiccionales que permitan el acceso a la justicia para proteger el derecho de los ahorradores, para proteger el derecho de los medioambientalistas, para proteger el derecho de minorías sexuales, es decir, para proteger la gran vastedad de derechos que se establecen hoy en día en los textos fundamentales o en los tratados internacionales.
Otro elemento de ese futuro Estado de Derecho tiene que ver con la democratización del poder. En México las instituciones son, muchas de ellas, no creíbles, o voy a usar una palabra más fuerte, ilegítimas, algunas de ellas, sin ninguna connotación, bueno, tiene una connotación política el término, pero no partidista. Ilegítimas en tanto que no se organizan democráticamente, son instituciones que no surgen de la sociedad, que no se construyen de abajo hacia arriba, son instituciones diseñadas desde la cúspide del poder, no son instituciones ni transparentes, ni deliberativas, ni rinden cuentas a la sociedad. Entonces, estos mecanismos de acciones colectivas, en donde grupos sociales participan promoviendo demandas ante tribunales para defender estos intereses difusos o colectivos o individuales homogéneos, pues permitirían seguramente o incidirían en la democratización de muchas instituciones. Imagínense una acción colectiva en donde la parte demandada sean los grandes bancos de este país, promovida por ahorradores, el impacto que tendría, o una acción colectiva generada por ciudadanos preocupados por la ecología, en lugar de, como en Las Lomas ahora o en Polanco, tirarse al suelo para impedir la tala de árboles, acudan ante una instancia jurisdiccional a reclamar la protección del medio ambiente en esa zona o en cualquier otra zona, o consumidores de agua, o consumidores de electricidad, o consumidores de gasolinas, que promuevan este tipo de acciones para exigir, por ejemplo, reducción en las tarifas, todos los impactos posibles que podría tener en la vida pública, en la vida social, para democratizar las instituciones del país. También este tema de acciones colectivas tiene que ver con otro elemento, con el tercero de un Estado de Derecho por mucho soñado, el de la supremacía constitucional, es decir, hacer realidad en este país que el texto constitucional coincida con la realidad, que tengamos efectivamente una constitución normativa que aúne la realidad con la norma. Y también, como lo saben muchos de esta mesa, en México los mecanismos de protección, cuarto elemento del Estado de Derecho pensado, pues tiene que ver con una defensa de la Constitución real. En México tenemos algunos elementos para proteger la Constitución. Tenemos el amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, algunos mecanismos electorales para garantizar el derecho de voto y ser votado, algunos mecanismos que permiten a la Suprema Corte investigar violaciones a las garantías individuales, desde luego el papel y las facultades de la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Pero nos hacen falta más mecanismos. El ideal de un Estado de Derecho es que no haya parte de la Constitución, no haya elemento de la Constitución, no haya derecho, principio, procedimiento previsto en la Constitución que no pueda ser tutelado jurídicamente. Y para esto necesitamos ampliar los mecanismos de tutela constitucional, de defensa constitucional, como sabe muy bien el maestro Valle y como sabe también muy bien Eduardo Ferrer Magregor. Y, desde luego, algo que me encantó, por eso estoy aquí, del tema de las acciones colectivas, es que este punto tiene que ver con algo muy importante. El cambio que tenemos que dar en México en materia de democracia es construir una democracia no solamente representativa, electoral, como la que hemos estado construyendo en las últimas décadas, sino una democracia participativa y deliberativa. Y yo creo que darle a colectivos sociales la posibilidad de presentar acciones de tutela de la Constitución, de sus intereses difusos, de sus derechos colectivos o derechos individuales homogéneos, abrirá los cauces de la democracia participativa y deliberativa. La democracia participativa y deliberativa no solamente tiene que ver con instrumentos constitucionales y políticos como el referéndum, como la iniciativa legislativa popular, como el plebiscito o la revocación de mandato. Tiene que ver con mecanismos tales como las acciones colectivas, las acciones populares de inconstitucionalidad, el presupuesto participativo y tantos otros mecanismos que son necesarios implementar para que la democracia en México no sea una democracia solamente electoral. También las acciones colectivas tienen que ver con un elemento fundamental del Estado de Derecho que debemos construir en México, que son los mecanismos anticorrupción. Es decir, una vez que de parte de la sociedad se tengan estos instrumentos procesales, será posible pues incidir en el poder de grupos económicos, de grupos sociales, de grupos religiosos que indebidamente impiden el ejercicio de derechos sociales de colectividades humanas en México.
Es decir, las acciones colectivas también pueden ser un instrumento anticorrupción y pueden ser finalmente, con esto ya casi voy a terminar, un instrumento para enfrentar la influencia de los poderes fácticos. En México quien controla al Estado pues no son los poderes formales, no son los órganos constitucionales autónomos, desgraciadamente. Quien controla el poder en México son estos grandes monopolios económicos, son estos grandes monopolios o duopolios mediáticos, es el poder de los sindicatos, es el poder de los partidos, es el poder de las iglesias. Las acciones colectivas van a dirigirse principalmente frente a estos poderes fácticos. Es un mecanismo de control de estos poderes fácticos que se colocan por encima de los poderes formales. Entonces yo les encuentro a las acciones colectivas unas posibilidades enormes para el desarrollo del Estado de Derecho y de la democracia en México. Y sobre todo lo que más me gusta de esta propuesta, más allá de los alcances que en la práctica pueda tener, es un primer paso, es salir de una cultura jurídica individualista y decimonónica a una cultura jurídica no solamente centrado en lo individual, sino en lo social y lo colectivo. Este país solamente va a poder ser diferente, va a poder ser un país más solidario, va a poder ser un país más justo cuando hayamos pensado las instituciones y los mecanismos procesales en función no de la defensa y el respeto del interés individual, sino en función del interés y respeto del interés general. Por eso yo agradezco tanto esta invitación y yo espero que esta iniciativa de reforma a la Constitución sea aprobada y que tenga el respaldo de muchos sectores sociales y de todos los partidos políticos con representación en el Congreso. Y también espero que la propuesta que están haciendo de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles para contemplar las acciones colectivas sea aprobada. Es algo que necesita el Estado de Derecho mexicano para recuperar credibilidad, para recuperar legitimidad, para proteger y tutelar adecuadamente los derechos. Mi felicitación a Eduardo Ferrer Macgregor, mi felicitación a Antonio Guidi, mi felicitación al grupo de académicos y de expertos que está apoyando esta propuesta, porque estamos construyendo con esta propuesta pues un mejor Estado de Derecho, por lo menos a nivel académico y teórico. Esperemos que también a nivel constitucional y legislativo en los próximos meses o en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas. Pido ahora que tome la palabra el doctor José Ovalle Favela, quien es profesor de Teoría General del Proceso y de Derecho Procesal Civil por oposición en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, autor de diversos libros y artículos en materia procesal, y además destaca la coordinación de una obra con el título Acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, que publicó este instituto en el año de 2004. Doctor Ovalle Favela es investigador de tiempo completo de este instituto desde hace muchos años. Pepe, si eres tan amable. Bueno, señor director, agradezco desde luego al doctor Héctor G. Fierro y al doctor Eduardo Ferrer Macgregor la invitación que me hicieron para participar en esta presentación. Diré simplemente que me parece que la obra es excelente, que es resultado de un gran trabajo de equipo, en donde un autor brasileño comenta los artículos del Código Modelo y un autor de origen ibérico o hispanoparlante hace el comentario al mismo artículo. Los dos puntos de vista, porque el origen de esto, sin duda, está en la doctrina y en la legislación brasileña. Fue un grupo de autores brasileños, encabezados por Ada Pellegrini, por el profesor Gidi, quienes trabajaron el Código Modelo por los colectivos, y por eso es que son los brasileños los que mejor conocen este texto, porque es un texto que viene de las leyes de Brasil, el Código de Consumidores del 92, la Ley de Acciones Públicas también del 85, etcétera. Entonces me parece muy bien planteada la obra y muy bien trabajada. Los autores son muy acuciosos, son muy cuidadosos, y yo creo que esta obra va a auxiliar de manera muy considerable cualquier trabajo legislativo que se desee
efectuar sobre ese tema o cualquier obra doctrinal también. Esto significa pues que hay digamos un modelo, el modelo que se sigue aquí es el modelo brasileño, y digo que Brasil tiene el mérito de haber establecido con claridad en la doctrina y en la legislación los conceptos de las acciones colectivas, acciones difusas y acciones por intereses individuales homogéneos. Sin embargo, bueno, hay que decir que Brasil no los inventó. Brasil tomó buena parte de la doctrina italiana. Vincenzo Vigoriti, en su proceso Interessi Collettivi, delineaba estas tres acciones. Él, en el plano teórico, Brasil Italia tiene una doctrina excelente, y los pioneros son italianos, Mauro Capelletti, quien tradujo el doctor Fierro, un trabajo sobre intereses colectivos y movimientos sociales, y han hecho muy buena doctrina, pero son un poco prácticos a la hora de hacer las leyes, se tardan mucho. En cambio, los brasileños son muy prácticos, tomaron la doctrina italiana y la hicieron ley. Pero además, bueno, hay que decir que detrás de esto pues, hay toda una tradición jurídica del common law en Inglaterra y en Estados Unidos, de acciones de clase, class actions, de relator actions en Inglaterra, muy desarrollada, muy bien trabajada en los países, que tiene sus excesos, tiene sus defectos, pero bueno, allí es donde se ha dado un mayor desarrollo a este tipo de acciones. También hay en Europa. En Europa también tenemos ya avances, tenemos directivas de la Unión Europea en materia de acciones que le llaman ellos de cesación, que equivalen a las colectivas. Entonces hay un desarrollo muy amplio que, bueno, Brasil tuvo el mérito de sistematizarlo y llevarlo a los códigos. Y yo recuerdo aquí que la primera clasificación que hacían en el Código del Consumidor era la que distinguía entre intereses difusos, intereses colectivos e intereses individuales homogéneos. Eran tres clases de acciones colectivas. Los difusos, que eran los de grupos de personas ligadas únicamente por circunstancias de hecho y no de derecho. Ser vecinos de un mismo barrio, afectado por un río que lleva contaminación, etcétera. Intereses colectivos, agrupaciones que sí tienen un vínculo jurídico. Y tercero, intereses individuales homogéneos, que en este caso son intereses que no son esencialmente colectivos. Así lo dijo algún autor brasileño, José Carlos Barbosa Moreira, sino son accidentalmente colectivos porque se vinculan únicamente por un origen común, pero no son colectivos que pueden ser ejercidos de manera individual por cada una de las personas afectadas. Esa es la base de todo esto. A mí me tocó, como muy bien dijo el doctor Fierro, me tocó coordinar aquí un coloquio. Antes me tocó estar en la Universidad Tor Vergata de Roma, donde me invitaron para ser ponente en el tema por un sector de América Latina y de Europa. Me tocó España, me tocó Colombia, Centroamérica, y fue cuando tuve mi primera aproximación al desarrollo que hay en estos países. Y obviamente Brasil ya lo conocía. Después, en el año 2003, hicimos aquí un coloquio y vinieron ponentes de Brasil, vinieron ponentes de Colombia, de España y de Estados Unidos, y trataron este tema que se publicó en 2004, la obra. En Venezuela me fui invitado nuevamente en 2004 para analizar el código modelo, y entonces dije, con una visión crítica del código modelo, que el problema central ahí es el concepto de las acciones que se manejan, y que para mí las llamadas acciones para intereses difusos o colectivos son exactamente la misma cosa. El hecho de que hay un vínculo jurídico o de hecho es totalmente relevante frente al carácter ultra individual y el carácter indivisible de las acciones o derechos colectivos, que entonces todas pueden ser agrupadas como acciones colectivas, y que lo que los brasileños llaman acciones para la tutela de intereses individuales homogéneos, y que los mexicanos y los colombianos llamamos acciones de grupo, responde a características muy distintas.
Y en este punto yo me permití diferir del código modelo y propuse que hubiera acciones colectivas y acciones de grupo, porque son las categorías y no se pueden confundir. Las acciones colectivas tutelan derechos de toda una colectividad, derechos que son indivisibles, el derecho al medio ambiente, ¿verdad? El derecho a evitar la publicidad engañosa, la publicidad desleal. Entonces, eso no es para una persona en particular, sino para todos los que queden en esta situación, y todos son acciones colectivas. La legitimación en las acciones colectivas es mucho más amplia. La puede ejercer cualquier persona, física o moral, entidades públicas, etcétera. En cambio, la legitimación en las acciones de grupo es más restringida, porque se quiere ser miembro del grupo, y se requiere un número de personas. Los efectos de la sentencia en las acciones colectivas son erga omnes, surte efectos para todos, y las acciones, los efectos de las sentencias en las acciones de grupo solo surte efectos para los integrantes del grupo o para aquellas personas que, sin haber participado, no pidieron ser excluidas del grupo, que se podrán presentar después a reclamar la parte que les corresponde. Entonces, yo pienso que veo que ahora el código modelo, lo estoy leyendo, pues va un poquito al revés, porque en realidad todo lo que era colectivo y difuso lo hacen difuso, así le llaman ahora difuso, y sí conservan los intereses homogéneos, aunque los vuelven colectivos, cuando la misma doctrina dijo que fueron accidentalmente colectivos y no excluyen la posibilidad de que haya acciones individuales. Se reúnen por el origen común y porque es más práctico que vayan todas juntas, pero no es con el caso de los derechos colectivos que sean derechos indivisibles, son divisibles por sí mismos. Entonces, bueno, eso dije yo en 2004, no me hicieron caso, desde luego, ni Ada Pellegrini ni Di Gidi. Y bueno, yo sinceramente lo que les dije es lo siguiente, que bueno, este tipo de acciones son realmente, tienen características muy distintas en cada país, pero en la esencia es muy parecida a lo que en Colombia se regula como acciones colectivas, o sea, en Colombia le llaman acciones populares, pues es el medio para tutelarlas, y aquí recogen un concepto de derecho romano, que eran acciones que tienen efectos erga omnes. Los colombianos son muy cuidadosos con esto y van al derecho romano, y el medio es la acción popular, pero el fondo, lo que se tutela es el derecho colectivo. Y aquí en México, bueno, yo les diría que tenemos por un lado la experiencia que no ha sido muy amplia, pero ya empezó a desarrollarse, de la propiedad del consumidor a través de las acciones de grupo. Pero tenemos antecedentes previos. Tenemos el caso del amparo agrario, en donde los núcleos de población ejidal y comunal, ¿verdad?, siguen amparos en los cuales los efectos son para toda la comunidad, para todo el núcleo de población ejidal o comunal. Ya tenemos ahí, en esta materia agraria, este tipo de acciones. Y en materia laboral tenemos los conflictos colectivos económicos, que también son acciones de carácter colectivo, porque van a beneficiar o afectar a toda una comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Alguna experiencia, no como deseáramos, no como quisiéramos, pero bueno, hay que partir de eso y de ahí trabajar nuestras propias acciones colectivas y acciones de grupo. Y bueno, yo pienso que eso es lo que se va a dar dando. Voy a mencionar en Europa, por ejemplo, Catherine Kesseljan dice que hay dos órdenes de acciones que pueden ejercerse a nombre de intereses colectivos. Ellas pueden tender a representar una categoría de justiciables dentro de sus demandas individuales, como las class actions del derecho norteamericano o en las acción a representación conjunta del derecho francés. Son las acciones de grupo del derecho mexicano y del derecho colombiano. Pero también pueden estar destinadas a promover el interés general, como es el caso de lo que ahora se llaman acciones a cesación, que ya, de repente, hay una directiva
la Unión Europea, hay una directiva del Parlamento y del Consejo de Europa, en las cuales se establecen las bases de este tipo de acciones que tienen además efectos cautelares muy interesantes que se pueden desarrollar. Entonces, en conclusión, yo vuelvo a los clásicos y vuelvo a Capelletti, que es el primero que yo leí sobre este tema, y repito, en Italia no hay, o no había en aquella época, alguna regulación. Mauro Capelletti, después de introducir este tema con su magistral estilo, su claridad intelectual, él concluye que en este tipo de acciones hay que actuar con mucha flexibilidad. Dice él, se delinea aquí aquello que la investigación comparativa parece indicar como el más eficaz tipo de soluciones a nuestro problema. Soluciones compuestas, articuladas, flexibles, las únicas capaces de dar una respuesta adecuada a un problema tan complejo como el de la tutela jurídica de los nuevos, emergentes, vitales, intereses colectivos. Entonces, me parece que en 1975, Mauro Capelletti planteaba el punto central de todo esto. O sea, tenemos que buscar no el código modelo como algo doctrinalmente ya elaborado y único, sino como una guía, como una orientación, y tomar en cuenta pues todas las otras alternativas que se dan en el ámbito comparado en Europa, Colombia, en España también, donde, bueno, en España no fueron muy acertados en su legislación, bastante deficiente la ley española. Muchas gracias. Para concluir la presentación, tendremos la intervención del doctor Eduardo Ferrer MacGregor como uno de los coordinadores del libro que se está presentando, lo cual no significa que le estemos dando la última palabra, ¿verdad? Que la idea es seguir discutiendo y debatiendo. El doctor Ferrer, pues también es un procesalista ya muy conocido, profesor de la Facultad de Derecho, presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, e investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y ya pues a pesar de su juventud con una trayectoria académica muy importante en México y en el extranjero, y esto queda muy de relieve con esta obra que él coordina junto con el profesor Antonio Gidi. Eduardo, por favor. Muy buenas tardes, noches a todos. En primer lugar debo mencionar que lamentablemente el doctor Antonio Gidi, destacado profesor de la Universidad de Houston, no nos pudo acompañar por compromisos académicos previamente que ya tenía, y por eso se disculpa por no estar presente. Y por esta razón, lo que a continuación voy a decir es a nombre de los dos. Agradecemos muy sinceramente, bueno, lástima que se fue el senador, le quería agradecer su presencia, y a los destacados académicos que nos acompañan, al director del instituto que se entusiasmó mucho y quiso estar presente en esta presentación. Muchas gracias. Y por supuesto la presencia de todos ustedes. Veo muchas caras conocidas que han estado en este proceso, en este ya largo, meses de intenso debate para llegar a una posible reforma constitucional y legal de acciones colectivas. Quisiera empezar destacando que el tema en México, como ya lo advertía el profesor Valle Favela, no es nuevo. Ya tiene algún tiempo, incluso desde la década de los 80 y 90 del siglo pasado, hay artículos de una gran valía. Lo que pasa es que no los leemos mucho, pero ahí están, y están documentados, ¿no? Hay unos trabajos muy valiosos, no voy a mencionarlos, incluso el maestro Fixamudio se metió de alguna manera en una panorámica del derecho procesal, el profesor Valle Favela, el profesor Martínez del Sobrar, el doctor Gómez Lara, y también en los tiempos pues más actuales, la doctora María del Pilar Hernández, destacada investigadora, creo que su tesis doctoral es de este tema, ¿no? En fin, el doctor Alberto Zahir, y en fin, ya existe, digamos, desde la década, o sea, desde hace, pues ya, ¿cuántos años? Desde la década de los 80,
ya estamos hablando de pues casi 30 años, donde ya existe una bibliografía especializada, si bien incipiente, pero la hay. Y por supuesto hay que mencionar los trabajos de don Lucio Cabrera Acevedo, a quien me referiré al final de mi intervención. Por supuesto que mención especial merece la obra de Mauro Capelletti, que tanto difundió el tema a nivel mundial. El profesor Ovalle Favela hablaba en 1975, pues es derivada de una famosa conferencia que impartió en París y que ahí empezó toda una oleada para un nuevo acceso a la justicia a partir de 1975 en esa famosa conferencia de París, que muchos se quedaron, bueno, ¿de qué está hablando el profesor Capelletti, no? Y el profesor Capelletti visitó varias veces México en algunos congresos iberoamericanos, y particularmente hay que destacar su participación en los cursos de invierno de la Facultad de Derecho de la UNAM en la última semana de noviembre de 1999, o sea, hace 18 años. El profesor Capelletti en esas conferencias habló ampliamente de este tema y quedó publicado en una obra denominada Dimensiones de la Justicia en el Mundo Contemporáneo, 4 estudios de derecho comparado, que publicó Porrúa en 1993 y que fue traducido al español por Héctor Fix Fierro. Yo creo que por eso el interés de estar en esta mesa, porque hacer una traducción del profesor Capelletti sobre estos temas en 1993 es sorprendente. O sea, hay una obra clave publicada en México que se la recomiendo a todos, Porrúa, 1993, y tenemos la gran fortuna que el año pasado se reeditó conjuntamente con otra maravillosa obra de Mauro Capelletti que se llama La Justicia Constitucional, que es un clásico. Yo creo que es la obra más importante de Derecho Procesal Constitucional Comparado, o de Justicia Constitucional Comparada, y se editaron conjuntamente. O sea, la Justicia Constitucional en el Mundo Contemporáneo y la Justicia Constitucional, ambos de Mauro Capelletti, aparecen en un mismo libro, el año pasado, publicado por Porrúa y la Facultad de Derecho de la UNAM, con un magnífico prólogo de Héctor Fix Zamudio. Bueno, en realidad son 3 prólogos, porque aparecen los prólogos de las otras obras y de este nuevo prólogo de los 2 libros, ¿no? Entonces hay 3 prólogos del maestro Fix Zamudio, y como vemos, realmente no es tan nuevo el tema en México. También en el ámbito normativo existen avances importantísimos en los códigos de procedimientos civiles de los estados de Morelos en 1993, que ya protegen intereses difusos y colectivos, en Coahuila en 99 y en Puebla desde el año pasado, 2007, y existen algunos otros proyectos legislativos, e incluso se está trabajando en un proyecto actualmente para el Distrito Federal, que está en trámite. Ya se mencionaba la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 26, desde hace muchísimos años ya legitima a la Procuraduría para ejercer acciones en representación de los consumidores. Mencionaba también el profesor Ovalle, en la Ley Federal de Trabajo existen acciones sobre conflictos colectivos económicos, creo que en el artículo 903. El amparo social puede ser una especie de acción colectiva porque se está protegiendo núcleos de población ejidal o comunal. La ley de amparo se divide en 2 libros. El libro segundo se refiere al amparo social, ¿no? En fin, en materia jurisprudencial también existen interesantísimos criterios de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral que están ampliando la legitimación activa del quejoso. Y recientemente, en abril de este año, hay una jurisprudencia, 3 jurisprudencias de un tribunal colegiado de circuito cuya ponencia es de Leonel Castillo, que ya habla específicamente de las acciones colectivas para consumidores. Entonces realmente no es algo nuevo, existe. No estamos hablando de acciones colectivas de Marte o Júpiter no. Existe ya en nuestra legislación, en la doctrina y también, por supuesto, en la jurisprudencia. Se han realizado recientemente 2 congresos internacionales de altísimo nivel, hay que decirlo, uno en el ITAM, con el impulso de Profeco y especialmente de Al Consumidor. Aquí tenemos
Daniel Gershenson, que tanto ha impulsado el tema, y la maestra Adriana Labardini. Y este año la Suprema Corte de Justicia también llevó a cabo en sus instalaciones en Revolución un Congreso Internacional sobre Acciones Colectivas. ¿Y esto por qué? Porque en el libro blanco de la reforma judicial proponen la incorporación de las acciones colectivas. Es parte del libro blanco, parte del plan estratégico a corto y a largo plazo del acceso a la justicia que vislumbró o que ha vislumbrado la Suprema Corte en una labor o en un ejercicio muy importante que está realizando. En la reforma judicial, también en los 14 puntos que presentó el ministro Ortiz Mayagoiti el año pasado, uno de los puntos es el acceso a la justicia y uno de los subtemas es la incorporación de las acciones colectivas. Entonces realmente tenemos ya algo que se está hablando en múltiples sectores de gobierno, de la academia, etcétera. En realidad el libro que hoy se presenta pretende, como bien se ha dicho, continuar un diálogo iniciado con la publicación de un diverso libro publicado en agosto de 2003, exactamente hace 5 años, también coordinado conjuntamente con el profesor Giri, y en el que más de 30 autores iberoamericanos escribieron ensayos sobre el anteproyecto, todavía era anteproyecto, de Código Modelo Iberoamericano de Procesos Colectivos. Este libro, que se ha denominado, o sea, me refiero al libro del 2003, que hay una segunda edición en 2004, se ha denominado libro verde. Es un libro grueso y se llama verde porque es verde, no por otra cosa, no porque sea ecológico. Sirvió de fuente, ese libro sirvió de fuente para el debate sobre el anteproyecto que fue preparado en ocasión del 12º Congreso Mundial de Derecho Procesal celebrado en la Ciudad de México en 2003, bajo la coordinación de nuestro querido maestro, el doctor Cipriano Gómez Lara. Por tanto, el presente libro de comentarios al Código Modelo, me refiero a este, es una continuación del diálogo iniciado en aquel libro verde, que por cierto, al mismo tiempo se publicó otro libro que lo denominamos libro azul, porque contiene un panorama de las acciones colectivas a nivel mundial, excepto Iberoamérica. O sea, el libro verde es Iberoamérica, 23 países iberoamericanos. El libro azul es o tiene una recopilación de la situación de todos los países o de la gran mayoría de países por sectores, excepto Iberoamérica. Ambos libros, todavía se pueden conseguir, la segunda edición 2004. El objetivo de esta nueva obra, de este nuevo esfuerzo, es dar un paso más en el análisis temático procesal colectivo, sin pretender sustituir las valiosas aportaciones de los juristas que participaron en aquel libro verde. El profesor Ovalle Favela participó en ese libro verde. Para esto se han invitado al libro, ahora rojo, a varios de los autores que en los últimos años más se han dedicado al tema en Iberoamérica, preservando la diversidad territorial e intelectual, para comentar el código, ya no el proyecto como el libro verde, sino el código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica, comentarios artículo por artículo, párrafo por párrafo, frase por frase. El código modelo se integra por 41 artículos distribuidos en 7 capítulos. Ya decía el profesor Ovalle, hay un profesor brasileño que comenta y luego un profesor hispanoparlante que comenta a su vez el artículo brasileño, que a su vez comenta el libro verde de hace 5 años. Por eso se llama un diálogo iberoamericano. Pero la calidad de los autores no es la única condición para la realización de este trabajo. En primer lugar, con el ánimo de promover la diversidad de opiniones, consideramos que los comentaristas no podían ser los mismos autores que habían participado de los libros verde y azul. Eso explica el por qué ninguno de los miembros de la comisión de revisión, ninguno de los relatores del Código Modelo, la profesora Ada Peregrini y el profesor Berizonce de Argentina, y muchos otros destacados procesalistas, ni siquiera los coordinadores de estas obras hemos participado en este nuevo libro. El propósito fundamental
fue abrir la discusión y análisis a nuevos autores especialistas en la materia. El segundo término, para que los presentes comentarios fuesen un desarrollo del libro verde, los comentaristas deberían leer, analizar y criticar todos los ensayos contenidos en aquel libro que fuesen pertinentes a su tema. Me refiero al libro verde. No se puede hacer un diálogo a través de dos monólogos. Además del diálogo entre el libro verde y la obra que hoy se presenta, que podríamos bautizar ahora como libro rosa, entonces está el azul, el verde y el rojo. ¿Por qué rojo? No por otra razón, ¿no? Sino no hay ningún sello partidista ni ningún tipo de ideología, simple y sencillamente porque a la editorial se le ocurrió rojo, nada más le dijimos que no fuera ni azul ni verde para distinguirlos, se lo escogió rojo. Esa fue la razón, simple y sencillamente. Se ha desarrollado otro diálogo del comentario a cada artículo del Código Modelo. El trabajo fue compartido entre 11 autores, siendo 6 brasileños y 5 hispanohablantes. Este diálogo no ha tenido reglas fijas y hemos dejado a los comentaristas plena libertad para hacer lo que saben hacer mejor. Sin embargo, el libro tiene una metodología muy precisa que los autores han respetado: el diálogo abierto entre las diversas culturas de Iberoamérica. Como el Código Modelo es un código modelo, no es una ley, sino un modelo para ser adoptado en los diversos países según su propia realidad, ha sido importante hacer también sugerencias de cómo mejorarlo y cómo adaptarlo al derecho de los países iberoamericanos. El profesor Antonio Gidi critica mucho el Código Modelo, ¿no? El Código Modelo que fue, por cierto, realizado, pensado y escrito por brasileños. Entonces se está calcado muchas de sus instituciones que no encuentran, por cierto, entendimiento lógico en los demás países iberoamericanos. Y es por eso que se invitó también, primero a los propios brasileños, pero luego una especie de traducción y crítica de autores hispano-hablantes de diversos países de Argentina. Ahora voy a decir los nombres, porque no se han mencionado los autores reales del libro. Y todos estos comentarios, sin excepción, han desarrollado su encargo con perfección y esmero. El resultado ha sido un libro exactamente como lo habíamos planeado, pero con una calidad muy superior a lo imaginado, que nos deja orgullosos de hacer parte de este proyecto editorial. Es necesario resaltar que la presente obra es de la autoría de cada uno de los comentaristas. El profesor Antonio Gidi y un servidor hemos simplemente coadyuvado como coordinadores del proyecto. ¿Quiénes son los autores del libro? Me voy a permitir leer estos 11 autores por orden alfabético, y que son Alberto Benítez por México, aquí presente, Martín Bermúdez Muñoz de Colombia, Sergio Cruz de Brasil, Fridi Dieter de Brasil, Luis Manuel Gómez Jr. de Brasil, Osvaldo Alfredo Bozaini de Argentina, Eduardo Oteiza de Argentina, Elton Venturi de Brasil, Pablo Gutiérrez de Caviedes de España y Tori Albino Zabasky de Brasil. Todos ellos con un importantísimo respaldo académico. La mayoría tiene libros sobre acciones colectivas en sus respectivos países. Como anexo 1, como ya se comentó, hemos incluido la versión final del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, tal como fue aprobado en agosto de 2004 con motivo de las 19ª Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal celebradas en Caracas, que ahí tuvimos la oportunidad de estar presentes el profesor Ovalle y un servidor, y como anexos 2 y 3 también se incluyeron la iniciativa de reforma constitucional al artículo 17, que como ya se dijo en febrero de este año, presentara el senador Murillo Caram de manera prácticamente simultánea con una iniciativa del diputado Juan Guerra de la Cámara de Diputados. Y como anexo 3, también se reproduce la propuesta de reformas al Código Procesal Civiles que ha servido de base para la discusión a una comisión en el Senado de la República, convocada por el propio senador. Aquí hay muchos de los que
hemos estado participando, les agradezco su asistencia, y debo decir que fue un grupo plural, destacado de miembros de la comunidad, órganos públicos, asociaciones civiles, abogados, empresarios, banqueros y académicos. A nombre del profesor Antonio Giri y del mío propio, agradecemos a los autores su valiosa participación y, por supuesto, agradecemos a los comentaristas de esta tarde sus valiosísimos comentarios. Nuevamente agradezco al doctor Héctor Fix-Fierro permitir este espacio para la presentación del libro. Y bueno, qué lástima que se nos fue el senador. Creo que la mesa ya está puesta para una reforma constitucional y legal en acciones colectivas. Yo diría que ya está puesto hasta el postre, ¿no? Y ojalá que nuestros legisladores tengan la sensibilidad suficiente para aprobar en este periodo de sesiones esta reforma constitucional y ya veremos con la legal. Quisiera terminar leyendo la primera página, la dedicatoria del libro, que dice así. El libro está dedicado a la memoria de Lucio Cabrera Acevedo, pionero en el estudio científico de las acciones colectivas en México. Con muchísimo cariño lo recordamos, que él fue un gran, pero gran impulsor desde la década de los 80 de las acciones colectivas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Ferrer. Bien, pues a mí el tema pues me sugiere y me confirma que pues hay que trabajar este tipo de iniciativas de largo aliento durante mucho tiempo antes de que de veras puedan ser aceptadas, digamos, en la agenda pública, en la agenda de la reforma. Las cosas tienen que madurar, es decir, el país no llega a la reforma simplemente así, sino que tiene que ocurrir toda una serie de cuestiones. Yo coincidiría con el doctor Ferrer que estamos quizá ya en ese momento donde hay una madurez. No es fácil porque, como mencionaba el doctor Cárdenas, hay muchos intereses, ¿no? Y aunque todos podemos estar muchas veces a favor de aquello que suena favorable a la democracia y a los derechos y demás, sin embargo, cuando ya se trata de intereses muy puntuales y muy concretos, muchas veces ya no estamos tan de acuerdo, ¿no? Y todos podemos pensar en intereses y cuestiones que nos afectan donde ya podríamos encontrar buenos argumentos para no hacerlo, ¿no? En nuestro carácter de trabajadores, en fin, de muchísimas cuestiones. En cuanto a lo del color del libro, pues yo quiero pensar que el rojo es el rojo de la urgencia, no el rojo del alto, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, claro, pero digo también, el rojo pues lo entendemos muchas veces como el stop, ¿no? El detenerse. En este caso creo que debemos interpretarlo como un rojo de entusiasmo, de excitación, de urgencia, y esperamos que efectivamente pues estas propuestas que han tenido tan larga preparación pues puedan fructificar y enraizar en nuestro ordenamiento jurídico, y que a la vuelta de unos años volvamos a hacer un evento para comentar todas esas experiencias que se hayan generado con los procesos colectivos en México. Les agradezco muchísimo a los participantes de la mesa y a todos ustedes su asistencia, su interés. Buenas noches, gracias.